Bueno, en esto hay primero una fase de experimentación básica, molecular, en cultivos de células, animal. Después empieza la experimentación en seres humanos. La fase uno es pequeños estudios para ver sobre todo las dosis que son más convenientes. En los estudios de fase 2, que son un poco más grandes, de algunos cientos de personas, se prueban las dosis que son más convenientes y se ve su seguridad y su respuesta inmunológica fundamentalmente, medidas por anticuerpos o células. Y después vienen los estudios de fase 3, que son varios miles de personas que reciben la vacuna activa o el placebo y que son seguidos por un tiempo variable, habitualmente 1 o 2 años, para ver la efectividad y la seguridad. Existe una fase 4 también que en Chile se está implementando para las vacunas que ya se están administrando, en el cual el Instituto de Salud Pública supervisa el informe de eventos adversos serios que pudieran haber con esta vacuna. Y en el caso de los estudios clínicos de la vacuna CanSino, doctor Lanas, entiendo que cerramos fase 3. No te oigo. Respecto de la vacuna CanSino, cuyos ensayos clínicos lidera la Universidad de la Frontera, entiendo que estamos en la fase 3 o las novedades dicen relación con el cierre de esta fase 3. No, efectivamente en diciembre se inició en Chile, un poco antes en México, en Pakistán, se inició la fase 3. El viernes de la semana pasada se cerró la inclusión de participantes en el mundo porque ya se habían completado los 40.000 participantes establecidos en el estudio y además se había hecho lo que se llama el análisis interino. Esto significa que ya estaba especificado que cuando ya hubiera los primeros 100 casos de COVID se iba a ver cuán efectiva era la vacuna, que eso corresponde igual, lo han hecho los otros estudios de vacuna, Pfizer, Moderna, todos los que tú has oído que están en uso en alguna parte del mundo, se basa en estos resultados preliminares, digamos los primeros 100 o 150 casos. El comité que revisa estos resultados con los 100 sujetos informó que las metas de seguridad y efectividad se habían logrado y recomendó que el estudio siguiera. Este comité no reporta datos numéricos de efectividad, ni a los investigadores ni a los patrocinadores. Y después algunos países que quieren iniciar el uso de estas vacunas han solicitado estos datos a CanSino, al fabricante, y ahí en Pakistán el Ministerio de Salud comunicó algunas cifras de efectividad y seguridad que han circulado en las redes sociales y en la prensa. Sí, de hecho hay cifras porcentuales que hablan de la efectividad, ¿no? Pero eso es oficial, sí. Doctor, ¿esas cifras son efectivamente oficiales o son solo rumores? No, son oficiales en el sentido que en el caso del gobierno de Pakistán, en México, en Rusia, solicitaron la información para que el Instituto de Salud Pública de esos países decidiera si iba a autorizar o no el uso de la vacuna. Y como te decía, el Ministerio de Salud Pakistán entregó esa información. Nosotros no hemos recibido oficialmente del investigador principal esos datos. Esos datos en realidad lo maneja
el Comité de Revisión de Datos con los institutos de salud pública que quieran adquirir esa vacuna, pero no nos llegan a los investigadores. Así que yo diría que razonablemente cierto. Es lo que esperábamos, dado que es una vacuna muy parecida a la vacuna de Janssen, igual se basa en un adenovirus, y la vacuna de Janssen había reportado un 66% de efectividad, lo que comunicó el Ministerio de Salud de Pakistán igual era un 66% de efectividad. Finales de este ensayo y de todos los ensayos en curso, conocer en un año más, digamos. Aquí estamos en una situación de aprobación de emergencia con resultados preliminares para todas las vacunas. ¿Y cuál sería su juicio? O sea que podemos hablar, digamos, a esta altura, en esta fase al menos, si podemos hablar de las diferencias entre la vacuna CanSino y las otras vacunas que se están aplicando en Chile, doctor Lanas. Bueno, tiene uno en seguridad, no hubo ningún evento adverso en fase 1, fase 2, ni en los 40.000 sujetos de la fase 3. Sí, que parece ser una vacuna segura. Segundo, es un modo de entregar la vacuna históricamente probado y seguro. Usar un virus inactivo de otro tipo que lleva coronavirus, ¿no? La efectividad, pero en eso te insisto, todos estos datos de efectividad se basan en un número relativamente pequeño de eventos. Parece ser algo superior a la que se está aplicando en Chile, que es la de Sinovac. Parece ser algo inferior a la comunicada por la vacuna de Pfizer, hablando solo de las vacunas que se están entregando en Chile. Ahora, las vacunas que está considerando el Ministerio, como la vacuna de Janssen, es exactamente la misma efectividad. Esta vacuna tiene la ventaja que es una dosis, lo que lo hace mucho más práctico para el usuario y para el sistema de salud, y en condiciones especiales de frío se maneja como cualquier vacuna en un refrigerador. Ya, es decir, podríamos decir entonces que para los efectos prácticos de la vacuna, doctor, es solo una dosis, ¿cierto? Pero estas dosis deben aplicarse todos los años, así como por ejemplo la vacuna contra la influenza. Bueno, eso nadie lo sabe. Hay dos temas en eso. Uno, va a mutar el coronavirus suficientemente como para que las vacunas que estamos aplicando sean inefectivas para otras cepas. Eso no lo sabemos. En el caso de la influenza, nos vacunamos todos los años porque el virus va mutando. Para otras infecciones, para las paperas, ¿no es cierto?, sarampión, nos vacunamos una vez en la vida porque el virus no muta, no sabemos cómo se va a portar el coronavirus. Y segundo, no tenemos certeza cuánto tiempo va a durar la inmunidad, si va a durar toda la vida, si va a durar un año o un periodo intermedio. Así que eso no se sabe para esta vacuna ni para ninguna vacuna, porque hay que esperar que la gente vacunada lleve un año para saber si está inmune a una nueva infección o no. Y en este caso... Pero perdón, sí, todos estos estudios están siguiendo a las personas, ¿no? Entonces vamos a saber en el curso del año si vuelven a infectarse. Si vuelven a infectarse va a tener que ser una vacuna anual. Ya, y entonces en este caso, doctor, bueno, este tema, digamos, de la mutación, se habla ya de una cepa africana, se habló de una cepa inglesa.
¿Eso no está contemplado en las vacunas? ¿Habría que hacer una vacuna nueva para esas cepas eventualmente? Bueno, se sabe que los virus mutan, van cambiando su información genética a medida que se van replicando. Es un fenómeno que es común a todos los virus. Si estas cepas hijas, llamémoslo así, van a ser resistentes a la vacuna o no, no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que te quería mencionar, que no lo dijimos, es que la protección contra infecciones graves de 91%. Y eso es muy importante. Es decir, con ese nivel de inmunización, doctor, uno pudiera pensar que pudiera disminuir, por ejemplo, la tasa de mortalidad que afecta el coronavirus. Seguro. O sea, si se aplicara a toda haciendo un análisis súper simple, ¿no? Sí, claro. Si se aplicara a todo el país, en vez de tener a 200 personas en ventilación mecánica, tendríamos a 20. Seguramente serían menos aún, pero ese sería el impacto. Fantástico. Y en el caso de la vacuna CanSino, ¿cuánto nos falta para poder efectivamente empezar a inocular oficialmente, digamos, como lo estamos haciendo con las otras vacunas, con Sinovac o con la Pfizer que va a llegar también? Bueno, eso es una decisión técnica del gobierno, ¿no es cierto? Si cree, técnico-política, digamos, si cree que va a necesitar más vacunas, si le parece cómodo esto de colocar la primera dosis y no tener que volver por la segunda, depende también de precios y disponibilidad. Así que el primer paso es que el Instituto de Salud Pública solicite a CanSino los datos, el dossier que se mandó a Pakistán, que es México, evalúe la efectividad y la seguridad con rigurosidad que caracteriza al Instituto de Salud Pública y tome la decisión de comprarlo. Yo no creo que haya problema de stock en este momento, porque hasta donde yo sé, solo México aprobó ayer o anteayer la compra de esta vacuna. Y hasta donde yo sé, Rusia y Pakistán también evaluando su efectividad. Estos países son países que participaron en el ensayo clínico, al igual que Chile. Así que eso yo creo que nos daría una cierta prioridad si es que el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud se interesaran en tenerlo. Doctor, quiero brevemente llevarlo a un terreno, sacarlo un poco del terreno más bien de la vacuna CanSino y hablar de aspectos un poco más generales también. ¿Por qué Chile no fabrica vacunas? No tenemos las condiciones técnicas, no tenemos la capacidad intelectual, no se destinan los recursos. ¿Estamos en condiciones efectivamente de producir nosotros nuestras vacunas como se hacía antes, por lo demás, no? Bueno, tú lo respondiste, ¿no es cierto? Chile produjo vacunas durante muchos años, eso quiere decir que la capacidad técnica y la capacidad intelectual está, digamos. Yo creo que nuestros bioquímicos, tecnólogos son de primer nivel y son procesos estandarizados a nivel mundial, ¿no? Claro, el tema es que si tú piensas en el corto plazo, tienes que ir en algo que no es un gran negocio, porque Chile es un mercado pequeño, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que invertir y probablemente era un gastado y alguien sacó la cuenta que era más barato comprar que producir. Y el Instituto de Salud Pública dejó de producir vacunas. Ahora vemos las complejidades que tiene esto de cuando tú lo llevas a largo plazo. Si le produjera vacunas, probablemente habríamos tenido
la vacuna de CanSino antes, a lo mejor habríamos llegado a acuerdos como hicieron algunos países vecinos de producir localmente la vacuna. Yo sé que el Ministerio de Ciencias está interesado en que Chile vuelva a producir vacunas, porque parece claro que esta no va a ser la última pandemia, sino que cuando terminemos con esto hay que estar preparados para la próxima.